Como de costumbre, llega el momento del análisis. Les contábamos que este 2026 es un año desafiante. Ya vimos cómo han sido los primeros días de este año, lo que promete ser además un año donde distintas piezas del sistema internacional se están moviendo. Por supuesto, en Brújula Internacional siempre intentamos hacer el esfuerzo por presentarles a ustedes allí en casa un análisis para que puedan entender cómo el sistema internacional se está moviendo, cómo se conectan las distintas piezas para entender cómo está caminando el mundo y las distintas situaciones que van tomando los actores internacionales y cómo esto va impactando en las distintas regiones del mundo. Pero también es oportuno hablar del tema económico que relaciona muchos elementos. Uno de ellos tiene que ver con el comercio internacional, un tema que también solemos analizar en cada una de estas ediciones, y hoy vamos a dedicar parte del análisis de Brújula Internacional a este asunto y lo vamos a hacer con la señora Corina Cortés. Ella es analista internacional. Qué gusto recibirla, bienvenida. Hola, muchísimas gracias, un placer estar nuevamente aquí con ustedes, después de cierto tiempo, sí. Gracias por venir para hablar además de un tema que es muy interesante, que es de interés colectivo, ¿no? El asunto del comercio internacional, porque en un mundo globalizado el comercio ha ido exigiendo distintos elementos, transformaciones, precisamente ahora con las dos grandes economías del mundo en disputa, Estados Unidos y China. Entendemos además las potencialidades que tiene Estados Unidos como gran potencia, pero también como China ahí muy cerca, ¿no? Y cómo el mundo ha ido cambiando y los polos de poder también se han ido reconfigurando, y en este sentido la economía y el comercio también tiene un impacto. Entonces, en este inicio de año, revisar las previsiones de cara a lo que será, cómo andará el comercio internacional en este año, los elementos quizás más destacables, ¿no? Bueno, fíjate que ahorita cuando 2026 ingresó de una manera no solamente desafiante, sino bastante sorpresivo. Sin embargo, va a haber eventos y se están suscitando eventos que nos pueden dar una proyección de cómo se va a manejar esta nueva realidad. Fíjate que no solamente las grandes potencias como China y Estados Unidos, también en el caso de Rusia, que Rusia no ha dejado de ser potencia, solamente que perdió un poco de fuerza a lo largo de la historia a raíz de lo que fue la caída de la Unión Republicana Socialista Soviética, pero podemos observar que ha habido una gran inversión a nivel de lo que es la parte de armamento, a nivel de lo que es la parte de seguridad y defensa, pero esto luego se puede trasladar a elementos que tienen que ver con la parte económica y con la parte comercial. Este proceso de seguridad está enmarcado en puntos bien importantes como es la zona de los puertos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este 2026? Probablemente, más allá de lo que son las zonas de conflicto o las zonas de defensa, vamos a estar observando una intención de resguardar los puertos, una transformación a nivel de lo que es la parte de la logística, de lo que es la parte del transporte, incluso la misma China. Fíjate que desde el año pasado se estaba manejando de esa manera, con convenios firmados con Panamá, que se estaban fortaleciendo, la construcción de nuevos espacios para lo que es la recepción, el traslado de mercancía, también lo que es el fortalecimiento de las zonas económicas especiales. Entonces yo creo que más allá de estas estrategias o de estos operativos que hemos visto en los últimos días, existe una clara intención de preservar los puntos de control para transporte de mercancía. Ese es uno de los desafíos más grandes. ¿Cuáles van a ser los países que realmente van a contar con unos sistemas de identificación de radiofrecuencia, que van a tener un sistema de gestión de puertos efectivo? Porque eso además maneja un mecanismo sumamente amplio, es un abanico. No solamente estamos hablando de construcción, estamos hablando de transporte terrestre, estamos hablando de conservación de productos, estamos hablando de calificación de mercancía. Y los puntos, por supuesto, de interés van a ser esos países que tienen esas salidas oceánicas o esas salidas al mar que son lo más importante. Ese es el primero. Ahora, el segundo, yo creo que de hecho el diario The Economist fue bastante claro, y es el Mundial de Fútbol. Recordemos que entonces este año también vamos a ver una geopolítica que va a ser geodeportiva, pero que representa grandes inversiones, patrocinios, también toda una movilización de productos de consumo masivo, y habrá que ver de qué manera se va a manejar, sobre todo entendiendo que estamos hablando de México, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Canadá. Todo lo que ha sucedido a inicios de este año, va a haber una alza, probablemente un alza de lo que es la parte de precios de productos, el otorgamiento también de una seguridad jurídica para lo que es la inversión
para este Mundial de Fútbol y por supuesto todo lo que es ya el trasladar nuestro día a día a lo que es el sistema Meta. El metaverso sigue fortaleciéndose y sigue estando presente en nuestro diario proceso de intercambio. Importante además aquí destacar los llamados checkpoints, estos puntos que son álgidos en todo el comercio internacional que vimos en el 2025 que algunos de ellos se vieron amenazados por los distintos conflictos. De hecho, a través precisamente de la negociación se buscó en el Irán-Israel con el estrecho de Hormuz, que estuvo amenazado precisamente y esto de alguna manera ponía en peligro la distribución energética de petróleo, de hidrocarburos por esa zona, una zona que es fundamental para el traslado de mercancía, como cobran relevancia, ¿no? Estos distintos puntos a través de los cuales se transporta mercancía, se transporta además energías básicas y fundamentales y sobre todo también revisar el asunto con Ucrania ha hecho que se busquen nuevas rutas, que Rusia haya buscado vender su petróleo, digamos, a otras regiones y así es como estos distintos conflictos también van influyendo en cómo el comercio internacional presenta desafíos. Veíamos también las dificultades que se tenían en cuanto al Mar Rojo y la situación con los rebeldes en Yemen. Esto también, digamos, en esta zona quizás más conflictiva, pero de este lado también el asunto del Canal de Panamá, que también fue noticia en el 2025 por las pretensiones estadounidenses de, por supuesto, mantenerlo y controlarlo. Y también otro elemento importante de cómo las potencias van jugando y cómo esto se va reconfigurando la nueva ruta y la franja de la seda de China, que es tan importante precisamente todos estos puntos de transporte para que se pueda desarrollar este proyecto. Entonces vemos como que las grandes potencias, ¿no? De alguna manera ahí cuidando cada uno de estos puntos y tratando de tener influencia precisamente en cada una de estas salidas al mar, que es fundamental para que el comercio o de alguna manera el transporte marítimo se pueda dar, ¿no? Sí, es que fíjate que lo que nos demuestra esto es que la historia es cíclica. Nosotros, el planeta, toda la vida, quienes han tenido la oportunidad de transformarse en potencia o quienes han tenido la oportunidad de crecer y desarrollarse, siempre ha tenido que ver con el mar. De hecho, cuando nosotros nos enfocamos en el derecho marítimo internacional, nos damos cuenta de que el 75% de las actividades económicas que se realizan a lo largo y ancho del planeta siguen siendo desde el punto de vista marítimo. Primero, por lo que son los volúmenes de carga. Segundo, por todo lo que representa la inversión y lo que son esos checkpoints, pero también las zonas de tránsito que son altamente representativas y mal que bien, bueno, también es un abaratamiento de costos para los que trabajan en todo ese sector. Ahora, ¿qué sucede? Por supuesto que dentro de esas grandes oportunidades de desarrollo, como se entiende, también está esa parte oscura del proceso del comercio internacional. En el mar también es la zona donde se dan la mayor cantidad de crímenes internacionales relacionados con la parte comercial. Es muy difícil lo que es la interpretación de pruebas verificables y veraces porque el mar llega un momento en que prácticamente es territorio de nadie. El despliegue de seguridad también suele ser mayor y la carga de la prueba también suele ser un poco más difícil. Entonces vemos que en el caso también, por ejemplo, de China, ha buscado a lo largo de estos últimos años, y tú misma lo decías, lo que es la Ruta de la Seda, capítulo 2030, ha buscado no solamente la exploración y explotación de recursos, no solamente la exploración y explotación de tierras raras, que ya de hecho sabemos que uno de esos agentes 2024-2025 fue Afganistán, 40 billones de euros en tierras raras, sino también lo que es la parte del apoderamiento, digamos, del control de puertos, también en zonas insulares. Entonces, eso va a seguir manteniéndose. Yo creo que estratégicamente hablando, los países con pretensiones expansionistas, o mejor dicho, estratégicamente con pretensiones de mantenerse, porque también forman parte de sus actividades más importantes, están tratando de generar espacios dentro de esos checkpoints y de una manera u otra a lo largo de la historia se ha demostrado que el conflicto también es una zona de grandes oportunidades. No por nada los grandes imperios fueron marítimos, talasocracias que de alguna manera al controlar el mar controlaban el comercio internacional y también el poder. Vamos a hacer una pausa en esta interesante conversación que estamos teniendo con Corina Cortés, analista internacional, y al regreso vamos a seguir analizando y tratando otros temas.